Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos al segundo programa. No, el segundo programa no, ya estamos en el cuarto programa de la presente semana. Es que esto va a raudales. Y don Matías Galazo lo ve uno hasta en la sopa, abre uno la nevera y está en los contenidos digitales, en las plataformas, en los medios tradicionales. Y más que su equipo River Plate va rumbo al título doméstico de la Liga Argentina. Aunque al tal Martín de Michelis le piden más porque este equipo tiene con qué aspirar a ser campeón de la Copa Libertadores de América, porque para eso lo arman, para eso tiene una nómina de lujo. Hablando de técnicos, sacaron, dirían unos, echaron, dirían otros, y de pronto los más documentados dirán que el señor Paulo Autori renunció a Atlético Nacional. Lo cierto del caso es que no va más. Este entrenador que tuvo demasiados problemas y que me parece que uno de sus lunares fue la famosa y recordada situación de la final del fútbol colombiano, cuando prácticamente el gamín de Orlán Pavón y otros compinches ahí le manejaron el tema, le manejaron los cambios y las variantes y demás, entonces eso se vio bastante feo. Esperemos a ver, oiga, querido Matías, para darle la bienvenida, cómo se frotarían las manos, cómo estarían de solícitos, de queridos, de diligentes en Medellín, los dirigentes de Nacional, si estuviera Alejandro Restrepo disponible para dirigir las huestes verdolagas. Porque hay una coincidencia y un recorderis a los queridos hinchas del Deportivo Pereira y del Once Caldas, de que en qué se parecen los técnicos más grandes que ha tenido una institución y otra, se los voy a decir resumidamente. Luis Fernando Montoya Soto llegó al Once Caldas sacado a sombrerazos por la puerta de atrás de Nacional en el año 2002 cuando perdió la final frente al América, gol de el Tigre Castillo. Llegó al Once Caldas en el año 2003 y lo sacó campeón del torneo local y 2004, Copa Libertadores de América. Y Pereira, su técnico actual, es el más grande en la historia del cuadro matecaña porque lo sacó campeón y lo tiene en segunda fase de Copa Libertadores de América. Querido Mati, esa es la tristeza de los equipos como Nacional. Echan los técnicos por malos y otros equipos como el Pereira y como Once Caldas los reciben por buenos. Bienvenido, ¿cómo le va? Hola Rubel, ¿cómo te va? Un saludo para todos. Es muy interesante lo que estás diciendo. Y me gusta que pongamos este tema en la mesa. Obviamente es de índole nacional. Lo que están más desarrollando es como que es una renuncia de Paulo Autori por problemas personales. Nunca sabremos la verdad si fue porque el equipo le organizó un golpe de Estado, si fue porque ya la gente de Nacional se lo pidió, porque nada, no había banca con la hinchada, pero sí lo que es triste para Atlético Nacional, que cada 6 meses cambie de técnico. Si ellos piensan que así se construye algo, están muy equivocados. Está muy equivocada para mí la hinchada de Nacional, pidiendo siempre cabezas todo el tiempo, cabezas de jugadores, cabezas de técnico. En algún momento, si siguen pidiendo cabezas constantemente, mi querido Rubel, se le va a acabar esta buena bonanza de. Como son un equipo grande y tienen dinero y pueden contratar a algunos jugadores, se salvan, pero si estuvieran en otro equipo, hoy Nacional se está manejando como si fuera Atlético Bucaramanga. Saca técnico, saca a los jugadores que no le gustan, traen otros. Y por suerte, mi querido Rubel, para la gente del Pereira, Alejandro Restrepo está en estos momentos amarrado, acaba de confirmar que se queda, y Pereira está negociando su vinculación para el año 2024. Están en negociaciones, reconocido por la gente del Pereira, con el técnico para que el año que viene siga siendo el entrenador. Me alegra mucho esa noticia y de eso se desprenden dos cosas que quiero decir. Primera, estoy esperando, por supuesto, su análisis, el del tal Mauricio Trujillo y otros personajes en Pereira, que la plata del fútbol se está invirtiendo en el fútbol, que el señor López, que en su momento quebró al Pereira y lo llevó a la B y lo dejó en el sótano, llegaron los salvadores Duván Vázquez, Yonomar Candamil y lo sacaron del ostracismo y hoy es campeón del fútbol colombiano. Entonces, que la plata del fútbol, señor López, hay que meterla en el fútbol. Viene un rival que les puede inclusive enseñar el camino. Yo sé que usted de pronto ya habrán dialogado eso con en otros contenidos, pero
me refiero a hablar del camino Independiente del Valle a emular lo que es un equipo chico convertido hoy en un referente del continente, porque no me puede olvidar, Matías, que con todo y que el historial de Independiente del Valle no es el mismo de Independiente de Avellaneda, de un River, de otros equipos laureados del continente, es un conjunto respetado, un conjunto que definitivamente viene haciendo un proceso interesantísimo, estadio propio, sede propia. Me parece que eso es plausible y eso seguramente le haremos más relieve, más extensión en cuanto a los comentarios de aquí en adelante. Pero Mati, usted dejó también en boga un tema que me encantó, porque usted dijo varias situaciones que se presentaron con la salida del técnico Pablo Autori, y una que no mencionó, que porque ojalá afortunadamente no exista, y es que lo sacaron los hinchas. Eso hay que acabar esa sinvergüenzada de que unos sujetos de unas barras prácticamente con un error de los directivos cogobiernen con los propios dirigentes de los clubes, que haya que consultarle qué jugador viene, qué jugador no viene, algo que vergonzosa y tristemente pasó, no sé si todavía pasa en el Once Caldas, pero en su momento aconteció, de manera que ojalá sea por temas personales, yo no creo, yo creo que es que hubo un desgaste ya, y para mí el florero de Llorente, el talón de Aquiles fue esos famosos cambios que se presentaron en ese partido. Ahí se llegó a un punto de no retorno, falta de credibilidad, de pantalones, de cojones quizás de Pablo Autori, manejó el tema muy mal y Nacional se quedó sin el pan y sin el queso. Se quedó manejando muy mal ese aspecto y segundo se quedó sin el título del rentado colombiano. Entonces, alguien llegará a pagar ese incendio, no sé qué técnico, de qué perfil busquen, pero por ejemplo, el América tiene una apuesta arriesgada con el señor Lucas González. Deportivo Pereira, usted ha dado una noticia muy buena para los hinchas matecañas de que se mantiene en su cargo y de que hay la posibilidad de prolongar. Ahora, Mati, para ya volver a entrar en temas del eje cafetero, usted está en RCN porque solamente cuando llegó aquí había unas condiciones y se las mejoraron y el tema está bien. Yo trabajaba en una cadena grande como RCN 15 años y llegué a Caracol porque me mejoraron. El señor Restrepo se queda, depende de cómo le pinten el panorama. No solamente es plata, qué proyecto hay, qué ambicioso plan tiene, qué estrategia hay para que el Deportivo Pereira no solamente haya obtenido ese título, como por allá lo obtuvo en su momento Deportivo Pasto y otros más que no volvieron a ganar nada, sino para que se mantenga en el tiempo. Y estábamos acabando de citar el ejemplo de Independiente del Valle, Mati. Bueno, sí. Una última cosita con respecto a lo de Autori y de Nacional. Dale, Solamente dale. quiero fijar que están sacando un técnico que logró poner al equipo en la final, ¿sí? Y clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. O sea, dos objetivos total y absolutamente cumplidos, ¿sí? Entonces yo tampoco creo, por como dice Roosevelt, que sea simplemente porque no cumplió objetivos, no. Porque tiene un problema personal, no. Evidentemente, por eso a veces digo que en estos casos no sé si conoceremos la verdad, pero evidentemente mi querido Rubel no tiene que ver con la parte deportiva, porque para mí en la parte deportiva cumplió. Lo que pasa es que él era antipático en las ruedas de prensa, porque los hinchas nacionales se creen que ellos son dueños de ese club. No está mal que el hincha tenga un sentido de pertenencia por el club, pero el hincha se mueve solamente por pasiones, no le interesa más nada. Y vos como dirigente de un club tenés que manejar otras cosas más allá de la pasión, porque sos el gestionador y administrador. Y tenés que tener a veces cabeza fría. Dicho esto, es muy interesante, vuelvo a repetir lo que decís, porque el plan con Alejandro Restrepo, por supuesto, hay que ofrecerle algo bueno desde la parte económica, porque obviamente conocemos que es un técnico que cuando le ofrecen trabajo no es que solamente le ofrecen trabajo de equipos grandes, interesantes, buenos para entrenar, sino que también seguramente, como vos decís, lo están mejorando económicamente. Entonces, Pereira, dentro de sus posibilidades, seguramente haga un esfuerzo para que se quede Alejandro Restrepo o tenga que usar estrategias de convencimiento. O por lo menos algo que seguro tiene que hacer, mi querido Rubel, es no contratar al técnico
y decirle, bueno, no te ponemos ningún jugador, no te ponemos absolutamente nada. Obviamente, el Pereira va a acompañar eso con mantener una nómina competitiva. Por ejemplo, ahora el técnico les está pidiendo un goleador, ¿sí? Y todos sabemos que eso no es barato, Rubel. No es barato traer un goleador. Y la gente del Pereira está dispuesta a hacer un esfuerzo económico para traerle un goleador, ¿sí? Para llevarle un goleador a Alejandro Restrepo. Entonces, como vos decís, el querer que se quede acarrea muchas cosas. El querer seguir siendo competitivo, el creer total y absolutamente en este proyecto, pero eso viene de la mano de un esfuerzo obviamente económico y de traerle al técnico cosas para que el Pereira siga siendo competitivo y creciendo. Porque esa es la seducción que tenés para un técnico que lo quieren, repito, equipos más grandes, equipos con más músculo financiero. Totalmente de acuerdo. Y en otro capítulo, en otro pasaje, usted tocó temas muy interesantes. Hoy está muy lúcido, muy iluminado Matías, de las discusiones que tuvo Autori en ruedas de prensa. Algo que nos falta a nosotros. Por eso yo no voy a ruedas de prensa. Cuando me obligue la cadena a hacerlo, la verdad lo hago. Pero considero que después de la tercera pregunta ya es más de lo mismo, ladrillo. Y hay unos sujetos, pseudo periodistas, que cualquier página por ahí ya es que los gradúa de periodistas y empiezan a comentarle al partido al técnico, profesor Matías Galazo, es que usted paró el 4-3-2-1 y la verdad que no le salió porque mejor era el 4-1-2-3. Entonces, no entienden que, por ejemplo, un técnico viene de una presión, de un desgaste en la raya y un partido que quizás gane, empate o pierda, al igual que un jugador, y tiene que mamarse a un sujeto comentándole el partido. Y algo peor, que pasó con Autori en la ciudad de Medellín. Un día de esto nos va a pasar un cacho a algún colega, que es que profesor Autori, ofrézcale disculpas a la afición. Y dijo, pues disculpas de qué, si solamente puede ser campeón uno. Yo quise ser campeón y no pude ser campeón. Era para Millonarios, no era para Nacional, más adelante. Entonces, ese cursito, esa capacitación sí que nosotros reclamamos definitivamente en el tema de comunicación social. Y por eso le decía que es para otro escenario, porque es muy amplio. Yo quisiera que algún día llegara a ese salto de calidad la de mayor, en la que condicionara esas ruedas de prensa a máximo 5 preguntas o determinado tiempo, porque eso se vuelve cansón, maratónico, a preguntar bobadas, desinformados. Para un tipo le dijo a un técnico es que a quién le había ganado, un técnico con 5 títulos en el retado colombiano y que lo llevó para una Copa Sudamericana. El técnico porque es decente, porque yo le digo, no sea ignorante, documéntese bien si me va a preguntar, pero también hay que tener autocrítica desde nuestros contenidos, desde nuestros medios de comunicación, que tenemos el privilegio de que nos ven, de que nos oyen, de que nos leen, para llegar documentados a un medio de comunicación y no a preguntar babosadas. Con Matías Galazo seguiremos después de esta pausa comercial con más temas de palpitante actualidad. Ya llega Sabor a mí, la feria de cocina, el arte y el café para brindar y disfrutar en familia de un viaje por los sabores del mundo. No te la pierdas, del 14 al 16 de julio en Expo Futuro desde las 11 de la mañana. Entrada gratuita. Invita. Cámara de Comercio de Pereira. Muy lindos, pues porque nos contaron que eran reciclables, son cómodos. La educación de calidad es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU a los que le apunta la industria licorera de Caldas. Por esta razón, en 2022, desarrolló el programa Mi Escritorio ILC, que entregó sillas y escritorios nuevos a 544 niños de Caldas y el país, elaborados con envases reciclados de sus productos. Soy pereirano también. Me encanta trabajar aquí, tengo un trabajo ya de cierto tiempo, estoy muy contento con mi labor que hago. Señores pereiranos, quiero que nos aporten un poquito, un granito de arena a cada uno de ustedes. Miren, ustedes mismos pueden ver la ciudad tan fea que muchas veces la basura, cantidad de basuras que arrojan ustedes mismos. Al menos de que nos colaboren con esa bolsita que destapamos en la calle, que la arrojemos, no la arrojemos al piso, sino que la guardemos, o hay muchas canequitas por ahí de basura para que lo arrojemos también en la caneca. Quiero invitar a todos los pereiranos a que nos ayuden, por favor,
a que no botemos las basuras en las calles, las pongamos en el lugar adecuado, en los botes de basura que están puestos por toda la ciudad. Espero que nos ayuden. En Caldas no son 7 las maravillas. En Caldas esas maravillas se cuentan por decenas y apuntan a un turismo que contiene aves, senderos, lagunas, paisaje cultural cafetero, certámenes deportivos de alto rendimiento, eventos académicos y culturales y mucho, pero mucho corazón. El turismo es economía y la economía es vida. Por eso perdernos las maravillas de Caldas es el único riesgo que no podemos correr. Bueno, Matías, para que no me regañen, quería, si me permitís, lo dejo con que el toque tema, el tema con el usted. tema que vos cerraste, a mí me parece que yo creo que las ruedas de prensa son para preguntar, es el momento para las dudas que vos tenés durante el partido de fútbol que acabás de ver, puedas sacártelas con el técnico. Los técnicos a veces se enojan con las preguntas que nosotros hacemos, sobre todo cuando pierden, cuando ganan no se enojan nunca, pero no importa, hay que hacerlas. ¿Por qué hiciste este cambio? Alexis era una persona que se enojaba mucho cuando le preguntaban por los cambios y simplemente el periodista tiene que preguntar para conocer cuál es la opinión, no la opinión, cuál fue la decisión del técnico, basada en qué. Y no está mal. A veces los cambios salen y a veces no. ¿Qué pasó después de una expulsión? ¿Cómo volvió a acomodar el equipo? ¿Por qué ganó? ¿Por qué el segundo tiempo cree que se jugó mejor? O sea, eso es para conocer cómo lo vivió el técnico. Después nosotros durante las transmisiones, Rubel, tenemos nuestros momentos de, nosotros dijimos, nos gusta este cambio, ¿no? Y ahí uno tiene la posibilidad de opinar y también tiene la posibilidad de opinar para eso existen como los programas y todo eso, pero a veces nosotros mismos nos confundimos y creo que no aprovechamos bien la rueda de prensa teniendo un técnico ahí donde nos puede explicar, ¿sí?, él mismo cómo pensó el partido, qué pasó. Lo que pasa es que los técnicos a veces se enojan porque no les gustan las preguntas, porque no quieren explicar algo que les salió mal, ¿sí? Cuando les salió bien sí lo quieren explicar, pero cuando les salió mal no. No todos los técnicos. Alejandro Restrepo, por ejemplo, es un técnico que se sienta y la verdad contesta con mucha gallardía, qué sé yo, o no se enoja. O si se enoja por adentro y no tiene un problema. Pero a veces sí nos equivocamos el momento. Tenemos momentos para opinar. O incluso podés concertar, si tenés suerte, una entrevista con el entrenador de tu equipo y poder hablar en algún tipo de programa o algo así. Y también hacer este intercambio más futbolístico por ahí. Pero la rueda de prensa muchas veces no es el lugar. No es el lugar. Pero entonces nosotros actuamos mal. Y de pronto también los técnicos se predisponen mal, muchas veces. A nadie le gusta perder. Siempre las ruedas de prensa polémicas son las de las derrotas, Roosevelt. No digamos mentiras, como se dice. Las de las victorias son maravillosas. Sí, es una muy buena lectura, excelente lectura. Pero también uno tiene que ponerse en la posición del entrevistado o de los entrevistados, en este caso en ruedas de prensa, porque los periodistas nunca perdemos un partido, mínimo empatamos, pero jamás perdemos un partido, siempre lo ganamos. Entonces no es lo mismo venir usted de la cabina, de comentar un partido, de que baje de la propia cabina hacia la rueda de prensa y se salude con todo el mundo, porque en esto se hacen muchas amistades en el tema de relaciones públicas en los estadios. Entonces venir usted relajado a entrevistar a un tipo que viene presionado, o que viene derrotado, como lo dice usted, o viene angustiado por los no resultados, o viene de una seguidilla de partidos perdidos, o las cosas no le salen, y empieza un sujeto a preguntarle más de lo debido, prácticamente a comentarle el compromiso. Entonces yo sí digo que inclusive, no sé si eso ya será una ley nacional o habrá algún protocolo al respecto, de poner en cintura esta situación por parte de la DIMAYOR o de Conmebol y poner unos topes, máximo 4 o 5. Ahora, yo no sé si a usted le ha pasado eso, que son 4 Me hiciste acordar de algo. 4 o 5 preguntas
y después termina preguntar, y responde el técnico, como ya me preguntaron la vez pasada, como lo dije la vez pasada, un círculo vicioso, estúpido, que no conduce a ¿Sabés nada. lo que pasa? Todos quieren preguntar, el que no pregunta después va y le hace un lío al jefe de prensa. Y después hay otra cosa, todos hacen 2 preguntas, si somos varios, ahí no nos cuidamos entre colegas. Yo muchas veces lo he propuesto en la rueda de prensa en Pereira, pero a nadie le gusta perder su protagonismo. Si somos muchos, hagamos una pregunta cada uno, no 2. ¿Sí me entendés? Si somos muchos, hagamos una pregunta cada uno, no 2. ¿Por qué las ruedas de prensa de Conmebol son más cortas? Ayer vi la rueda de prensa de Michelis y duró 10 minutos. Y en 10 minutos ya contestó todo lo que había que contestar. Ya lo había contestado todo, Rubén. Pero no es todo, Conmebol, todo. eso es AFA. Eso es AFA. No, eso es AFA, por eso. Y acá son 20 minutos y el que no pregunta se enoja y es un lío total. Pero bueno, pero nosotros tampoco somos solidarios y todos tienen que hacer 2 preguntas. Nadie puede bancarse, hacer una pregunta, entonces ahí le damos dinámica a todos nosotros. Por eso, y como usted lo está diciendo, y como aquí somos parte de la solución para que haya eso, debe haber una directriz nacional, no el capricho del jefe de prensa de turno, quién pregunta y quién no pregunta, sino que haya un orden establecido. Ahora, a mí si me apuran, yo diría una cosa, a esas ruedas de prensa deberían de ir periodistas que estén en transmisión en directo, darle prioridad a eso. Obviamente la matriz que es Win Sports, y puede ser Radio Tigre, una fiera en sintonía, o Radio Eucha del Cauca, o puede ser cualquiera, en el orden en que lleguen, preguntan 4 o 5 y listo, pare de contar. Si se quedaron por fuera RCN, Caracol, la W, se quedó por fuera de malas. Entonces, si hay un orden establecido, si hay un protocolo, dice, preguntan los primeros 4 o 5 que se inscriban. Máximo una pregunta por periodista y no se puede... Eso sí que es maluco, Mati, esos famosos contrapunteos, que el técnico está hablando y le contrapuntea. No, nos falta también mucho en eso. Sí, totalmente, totalmente. Pero también todo esto lo empezamos por el tema Autori, que a veces era medio difícil para contestar en las ruedas de prensa. Yo en muchas preguntas o respuestas los entendía, en otras a mí me parece que él le faltaba un poquito de amabilidad también a veces para contestar un poco. Entonces, por eso digo que es de parte y parte, asumo total y absolutamente la responsabilidad como nosotros periodistas, pero las ruedas de prensa no sé por qué se han vuelto así, podrían ser diálogos muchísimo más amables. Una vez hablábamos con Mauro Trujillo, que uno a veces hasta pregunta boludeces, pero a veces esas preguntas boludas son necesarias porque lo que nosotros necesitamos no es saber nosotros las cosas, necesitamos que el protagonista las diga. ¿Sí me entendés? Por ahí hay algo que nosotros sabemos o pensamos que de una manera, pero lo que nosotros necesitamos es que el protagonista las diga, que el protagonista sea el que la gente escuche esas palabras de parte del protagonista. Y a veces tenemos que hacer preguntas obvias, pero para que el protagonista se exprese, no nosotros, el protagonista. Para darle colofón a ese segundo bloque de un tema muy interesante acá en Deporteando, yo le digo lo siguiente, es que hay periodistas, yo no se me pongo mucho del lado del entrevistado, es que a veces los colegas en estos medios andamos con una soberbia, con una sobradez, una arrogancia, que nos atrevemos inclusive a cuestionarle el trabajo a los técnicos. Y le cito un ejemplo, el del mismo Pablo Autori. Hace poco, una rueda de prensa, Nacional tuvo un partido de Copa Libertadores que creo que empató en casa y estaba clasificado a la siguiente fase de Copa Libertadores, y un sujeto allá le dijo al señor Autori, profesor Autori, ¿y usted cree que con esa nómina que tiene es para que juegue así, que la gente que paga una boleta que se vaya así? O sea, y decía Autori con la sensación, yo siempre estuve desde el lado de Autori hasta la última respuesta que le tengo por allá a uno que le dijo que le ofreciera disculpas. Dijo, ¿ofrecer disculpas de qué? Yo intenté quedar campeón, no pude. Y le está diciendo de eso, dijo, ¿usted sabe cuánto lleva Independiente de Avellaneda sin ser campeón? ¿Cuánto lleva Racing luchando por ser campeón de Copa Libertadores? Fluminense, que tiene a Germán Ezequiel Cano, que tiene a John Arias, que tiene a Ganso, tiene a Marcelo. A Marcelo.
¿Y usted cree que es favorito para que ser campeón de Copa Libertadores? Es que en esto también nos falta mucho, porque es que hay mucho baboso que va desinformado a esas ruedas de prensa a preguntar bobadas. Y yo no sé si ocurre en Pereira, para darle colofón de mi parte, pero en Manizales sí, aquí hay cajón blanco, lobo blanco, pocillo blanco, tamal blanco, pan de yuca blanca, una cantidad de sujetos que, como le digo, sacan un iPod, un dispositivo, y se ponen una escarapela, si sea una escarapela de ricostilla o de lo que vendan por ahí, y es que ya se gradúan de periodistas y van a preguntar bobadas. También preparémonos un poquitico para llegar a esas ruedas de prensa un poco más preparados, por eso no voy a ellas. ¿Algo más, Matías, o vamos a la siguiente pausa? Vamos a la pausa, Rus, y ya metámonos. Nos fuimos por las ramas. No sé si le habrá interesado a lo que escucharon, pero bueno. Así es este programa. No, vamos a la pausa y hablamos un poquito del Once y el Pereira. Llega la segunda versión de nuestra feria Sabor a Mí, Cocina, Arte y Café, que se llevará a cabo en Expo Futuro el 14, 15 y 16 de julio. Los esperamos a todos para que vengan con su familia, con sus mascotas. Vamos a tener todo tipo de actividades para ustedes. Y a ustedes, señores empresarios que pertenecen al sector gastronómico, queremos invitarlos a que se vinculen a la feria y así puedan atender a mucha gente, den a conocer su producto y promocionen su empresa. Desde la Secretaría de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Pereira queremos nuevamente darles las gracias. Tenemos un recaudo histórico nuevamente en nuestra ciudad. 193.000 millones de pesos fueron recaudados al 31 de mayo, el 96% del presupuesto total proyectado para la vigencia 2023. En el caso de industria y comercio, nuestro reconocimiento a todos nuestros comercios, a todos nuestros establecimientos de comercio en la ciudad. No nos quedamos atrás. Tenemos recaudados al 31 de mayo 93.000 millones de pesos, llegando al 69% del total del presupuesto proyectado para 2023. Gobierno de la ciudad, Pereira, capital del eje. ¿Sabes por qué cada día viene más y más gente a Quisquiriski? Porque en Quisquiriski encuentran el sabor colombiano que les gusta más. La atención es muy especial y los precios son los que te dejan con más en el bolsillo. Por eso ven a Quisquiriski, disfruta del pollo, nuestros platos y otras delicias que te encantarán. Primeros en precio, primeros en calidad. Quisquiriski es el sabor que te gusta más. Ya llega Sabor a Mí, la feria de cocina, el arte y el café para brindar y disfrutar en familia de un viaje por los sabores del mundo. No te la pierdas, del 14 al 16 de julio en Expo Futuro desde las 11 de la mañana. Entrada gratuita. Invita. Cámara de Comercio de Pereira. Bueno, querido Mati, en este bloque último decir que al Once Caldas llegó Álvaro Montaño, un jugador que nació en Puerto Tejada, departamento del Cauca, tiene 22 años, que ha actuado como zaguero central y ha actuado como delantero o extremo, media punta. Decirle a Álvaro Montaño a Matías Galazo es como decirle que llegó a River Perico Pérez, porque pues obviamente no le dice absolutamente nada. Entonces, uno suma la llegada de estos jugadores que al equipo Once Caldas han llegado y no son las descollantes contrataciones que mucha gente estaba esperando con nombres. Aquí estaban esperando a Orlán Pavón, esperando a Jefferson Duque, porque ese espejismo se vendió el torneo pasado, nombres. Pero la verdad que lo que ha llegado son jugadores que espera uno que marquen diferencia. ¿Qué le dicen esos nombres? Willy Arce, el ecuatoriano, Juan David Cabezas, el lateral derecho. Willy es un extremo. Johar Mejía Moreno, un delantero, y estoy Álvaro Montaño, 4. El equipo prometió 5. Yo estoy tranquilo, que hay gente desde medios digitales y medios tradicionales llamando al horror, a la catombe, gente frotándose las manos desde otras partes del país y de fuera del país a que esto se caiga, que esto se desarme. Pedro Sarmiento algún día lo dijo en rueda de prensa, sin conocer la plaza como la conocemos nosotros. Aquí, querido Mati, yo no sé si eso ocurre en Pereira, tristemente, aquí hay gente haciendo chulitos, aquí hay gente frotándose, esperando que este equipo se vaya a la B para decir, yo lo dije,
Yo lo advertí, así lo supuse. Espero que no. Espero que no haya nadie pidiendo en Manizales que el 11 se vaya a la segunda división. Sí lo hay, sí los hay, sí los hay. Como espero que nunca pase en Quindío que haya gente diciendo que no asciendan, o gente en Pereira diciendo ojalá vuelva el Pereira a la B. O sea, hablo de sus mismos equipos, ¿no? Después el folclore del fútbol, los hinchas del 11 querrán que el Pereira pierda en la Copa Libertadores y los del Pereira querrán que el 11 quede último. Eso es típico. Pero gente que esté cercana a los clubes, que trabaje con los clubes, tanto adentro como indirectamente afuera, o que hayan formado parte de la historia, más allá de si les gusta este dueño, este técnico, este presidente, no le puedes desear nunca mal a tu club. Yo un poco había dicho que me parecía que el mercado del 11 era flojo, dada la situación, ¿sí? Ese flojo me parece en dos sentidos. Uno es como que uno no parece como si el 11 estuviera preocupado por la zona del descenso. Y otro, claramente no es un mercado para ir a buscar el campeonato. Eso está clarísimo, ¿sí? Obviamente creo que tiene una nómina al 11 Caldas como para tranquilamente salvarse del descenso, tratar de disputar un ingreso a los 8. No creo para campeón. Pero también en otros mercados ha traído muchos jugadores de más nombre, y finalmente no han servido mucho para nada. Esta vez me parece que por ahora, si van 4 y van a ser 5, responde a una continuidad, a un equipo de trabajo que ya encontró Sarmiento y que apuesta más a la continuidad con algunos refuerzos puntuales. En algún momento nosotros lo dijimos cuando cerró el campeonato anterior, refuerzos puntuales de calidad. Quizás la calidad esté faltando, pero por ahí son jugadores que terminan de aportar. O sea, tengo mis dos lecturas. Creo que es un mercado flojo, ¿sí? De pronto Billy Arce es un jugador con mucha habilidad, pero todos sabemos que es un talento que se ha ido él mismo desperdiciando. De pronto explota. Pero en mercados anteriores que trajeron más jugadores y de más nombre, no garantizó absolutamente nada. Entonces quizás es darle la derecha a Sarmiento de que ya encontró su equipo, que va con una continuidad y que está pidiendo o trayendo algunos jugadores que necesita simplemente. Pero no veo al 11, no es un equipo para pelear el campeonato, Rubén. Me quedo con las sensaciones del remate del campeonato, los partidos ante Junior, los partidos ante Independiente Santa Fe, donde el equipo empezó a ofrecer algo y donde el técnico, después de determinado tiempo que no ofrecía resultados, el equipo, aparte de que mostraba que los marcadores le eran favorables, también mostró cosas interesantes en la parte futbolística. Entonces, el semestre pasado, ¿en qué quedamos, Mati? El mejor jugador del Bucaramanga lo trajo el 11 Caldas, Dairo Moreno. El mejor volante del Bucaramanga lo trajo el 11 Caldas, Sherman Cárdenas. Dígame si no era verdad que Pecoso Correa era de los mejores centrales del Pereira y se lo trajo el 11 Caldas, campeón. Total. Entonces, se trajeron nombres. Se trajo a Celis, que porque ha estado en el fútbol de Portugal, que estuvo en Selección Colombia, que estuvo en Junior, que estuvo en Tolima, y fue una soberana decepción. Y le quiero decir que en el año 2002, el 11 Caldas trajo jugadores, usted estaba en Argentina en ese tiempo y muy joven, no sé si a alguno le suena porque jugaron en Argentina varios, Manuel Galarcio, Pedro Campero Álvarez, Agustín Julio el arquero, Neider Morantes un volante, Leider Preciado un delantero, y el equipo quedó despachado en primera fase de Copa Libertadores de América. A no ser que usted me diga que cuando llegó Alejandro Restrepo al Deportivo Pereira a reemplazar a Alexis Márquez, estaba lleno de figuras, o eso no era una colcha de retazos de la que hizo un equipo verdadero el señor Alejandro Restrepo. No, por eso, totalmente, por eso ese es el punto que tocaba. En nombres y en ver la situación que está el 11, parece un mercado flojo, pero ha tenido otros mercados en donde se movió más en jugadores, en cantidad y supuestamente en apellido y no les han funcionado. Cuando llegó Restrepo, esto lo hemos analizado mismo aquí en Deporteando muchas veces, trajo algunos jugadores puntuales sobre un
equipo que ya existía. Jugadores generalmente que conocía a todos. John Palacios, Jimmer Ford y Gilmar Velázquez quizás son los más rápidos que te digo así, Rubén, que obviamente le funcionaron y quisieron ruido. Jóvenes que él había tratado en otro club, que sabe que cómo trabaja él, qué necesita, ¿entendés? Entonces, fue un mercado que se ofreció una continuidad de una nómina que no le había ido muy bien en el primer semestre porque apenas había hecho 23 puntos con algunos refuerzos puntuales y esa continuidad los llevó al campeonato. ¿Por qué? Porque hizo un buen equipo. Yo creo que Sarmiento lo que demostró cuando terminó el semestre es que tiene equipo, ¿sí? Y muchas veces tener equipo suple o es mejor que tener muchos jugadores, ¿sí? Porque si no es una bandola que uno toca por un lado, otro toca por el otro, pero cuando tocan todos juntos suena más linda la sinfónica, ¿cierto? Entonces a mí me parece, estoy totalmente de acuerdo con ese grupo, a mí me parece que lo que se apuesta es a la continuidad. Quizás el Pereira en su momento la única figura que tenía, o podríamos decir jugador que era por la media por arriba, era Leo Castro. Pero bueno, no deja de tener a un Once Caldas, no deja de tener un tipo que aspira a ser el goleador histórico del fútbol colombiano como Dairo Moreno. Qué loco, ¿no? Si Dairo lo alcanza, por ejemplo, a Galván, serían el 1 y el 2 del 11. Mati, no de Nacional, no de ningún otro lado. ¿Qué de nuevo hay de ayer a hoy en el tema del partido Independiente del Valle? ¿Cuándo es la hora del partido? ¿Hay novedades? Sí. Miércoles 2 de agosto, 7 de la noche. Pereira contra Independiente del Valle en el Estadio Hernán Ramírez Villegas. Y una semana después, miércoles 9 de agosto, en el Estadio Olímpico Atahualpa en Quito, a la misma hora, 7 de la noche, Independiente del Valle contra Pereira, confirmado entonces que Pereira va a jugar los miércoles y a las 7 de la noche, el mismo horario, primero en el Hernán, después en el Estadio Atahualpa. Y bueno, vamos a ver, porque creo que en estos días podamos llegar a tener novedades con respecto a confirmaciones de altas en el Deportivo Pereira. ¿Sí? Tenemos la de Jimmy Congo, yo creo que la de Garcés se va a dar, la de Blanco se va a dar. A todo el mundo le parece raro que llegue Jordi Monroy, un tipo que juega como lateral derecho, Rubén, a mí no me parece que sea un puesto que haya que usar, pero ¿cómo te parece que ya me han preguntado y me han dicho con respecto a inicio de conversaciones entre Millonarios y Juan Pablo Zuluaga? Entonces, la llegada de Monroy ante la pérdida de un jugador como Zuluaga tiene sentido, ¿cierto? No estoy diciendo que se vaya a ir Zuluaga, nada. Estoy hablando de que supuestamente llega un jugador que el puesto está cubierto, pero resulta que ahora uno se entera que hay conversaciones entre Millonarios, el equipo campeón, y Juan Pablo Zuluaga, que precisamente juega en esa posición. Entonces, hay que seguir de cerca también eso, mi querido Roosevelt. Esa es una buena lectura para otro programa con Mati, que se pueden dialogar cosas pausadamente. Y es que cuando se arman proyectos ambiciosos, mucha gente dice, es que tal jugador se fue porque quiere jugar torneo internacional. Pereira está jugando torneo internacional. Es que tal jugador se fue porque es que quiere jugar un equipo que aspira a ser campeón. El ex campeón de Colombia es el cuadro Deportivo Pereira. Entonces, ya hablaremos mañana y esta semana, en estos días, que Pereira no le puede volver a pasar lo que le aconteció en el primer torneo de quedar eliminado en primera fase del torneo del balompié colombiano. Algo habrá que hacer, aunque la prioridad mayúscula, superlativa e importante de relieve del segundo torneo o del segundo semestre para el Grande Matecaña será buscar un tiquete a cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Un abrazo, querido Mati, como siempre el gusto es mío, el placer de compartir e interactuar con todos nuestros queridos televidentes. Un abrazo para todos. Hemos visto muchos comentarios en los últimos programas. Los invitamos a que sigan escribiendo. Ya vendremos algún programita con Mauro para poder leerlos a todos los que nos comentan, porque la verdad que también nos ayudan mucho a también hacer este programa y tener disparadores y buenas discusiones y polémicas. Chao, Roosevelt. Un abrazo, querido Mati. Gracias a todos los televidentes que, como lo dice Matías, escriben en nuestras plataformas y nos dan garrote que da miedo y varilla, y sobre todo me dicen que yo regaño a Matías Galazo, el chico irreverente contestatario de
Deporteando TV y de RCN Radio. Los queremos mucho. Buenas